Ven aquí. ¡Qué felicidad verte! ¡Ah! Al fin nos vemos de nuevo. ¿Eh? ¿No crees que te abrace tanto? ¿Por qué? Sí, pero aún no llega. Déjame darte un abracito. Somos amigos desde hace mucho tiempo, así que estoy muy feliz de verte. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, pensaba que esto es como una pijamada, ¿no? Sí, aunque venga tu novia. Puede ser como una pijamada. ¿Te parece? Sí, ¿lo notaste? Me corté un poco el cabello. ¿Te gusta? ¿Lo prefieres largo? No hay problema. El cabello crece. Así que, ¿listo para que te mime? Bien, tengo cositas aquí. Y yo... Hola. Hola. ¿No nos conocemos? Sí, es un gusto. Es un gusto. Bien. Tu novia es... es curiosa. Eres muy linda. Es muy curiosa. Eres hermosa. Tu pelo es... está bien, supongo. Sí, claro, seremos amigas. Lo sabía. Yo soy la mejor amiga de este idiota que ves aquí. Es muy tonto. Por eso lo quiero. Yo también la quiero mucho. Ay, ¿ves? No te puedo decir nada cuando estoy aquí. Bueno, no fue un gusto. ¿Te vas Me voy a ir, quedar a no? la pijamada. Sí, puedes quedarte, eres bienvenida. Ya sabes, yo soy muy amable, aunque... No, debes saber que no me llevo muy bien con pero mujeres. ¿podemos ser amigas? Es que las mujeres siempre son muy malas conmigo, ¿verdad? Siempre. Sí. Siempre me tratan mal y me hacen sentir como si estuviera diciendo algo no mal soy de ese también. tipo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero tú me vas a proteger, ¿no? Bueno, podemos empezar entonces. Bueno, estaba pensando, ya que las dos queremos tanto a este tontito, que podríamos, no sé, darle como atención personal. Sí. ¿Quieres? No escuchas a tu novia. ¿Quieres? Si quieres, sobre todo de mi parte. ¿Quieres? ¿Quieres atención personal de las Sí, dos? veo que tú también quieres. ¿Tienes maquillaje puesto? Sí, ¿te gusta? Es como si tuvieras como estuco en la cara. Yo no. ¿No? ¿Tu piel es así de bonita? Sí. Yo no tengo maquillaje. No me gustan esas cosas de niña. Pero se ve que yo soy tienes como una de las chicas, Tiene ¿verdad? como delineado. Me gusta mucho jugar a videojuegos. ¿De verdad no tienes maquillaje? Bueno. ¿Te gusta jugar Animal Crossing? No me acuerdo del nombre, pero Animal me gusta Crossing. mucho jugar videojuegos de shooters. ¿Y a ti qué te gusta? Yo juego Animal Crossing. ¿No te gusta? ¿Juegas Animal Crossing? Pero Yo no juego Animal Crossing. No. ¿no? Yo solo juego shooters. Pero es bonito. Mario. ¿No te gusta? ¿De verdad? Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos con la atención personal? Sí. Voy a ser mejor que ella, te lo Empecemos. aseguro. ¿Debo acercarme? cállate. Se lo estoy diciendo solamente de broma, ¿verdad, amiga? Sí. Ya somos amigas, Supongo que es que me sí. cayó muy bien. Está somos bonita. Gracias. Es una piel bonita también. Muchas gracias. Se maquilla un poco mucho, pero bueno, es tu gusto. Ya, entonces, sí, empecemos. ¿Empezamos? Entonces. Bueno.
¿Con qué debería empezar? Tu amiga se fue a buscar algo, yo no sé muy bien. ¿Está bien? Pensé que le iba a caer bien, pero parece que no. ¿Hice algo malo, quizás? Bueno, solo espero que te sientas cómodo. Se está tardando bastante, ¿no? ¿Qué habrá ido a buscar? Yo no traje nada, por cierto. ¿Debería haber traído algo? Lo siento mucho, ni siquiera pude abrazarte. Ven aquí. Me encanta verte. Bueno, esperemos a que llegue. Quizás ella pueda prestarme algo, ¿no? No debería molestarle, ¿o sí? Ay, pensé que podíamos ser amigas. ¿A qué dijo que ya éramos amigas? Pero no sé. Creo que le caí mal. Ya, lo primero que pensé fue limpiar tus oídos, porque a veces eres muy cochino. ¿Verdad que sí? A veces. Entonces, mira, compré esto. Yo no ¿No tengo tienes? nada. ¿Me podrías prestar alguno? Por favor. Pero no quiero prestarle, porque son nuevos. Bueno, si tú le dices... Por favor. Ya, voy a elegir uno para ti, este rosado, quizás porque... Parece que te Es muy gusta el amable. rosado como las niñas. Ay, sí. Está bien. Ya te lo preparo, espera. Gracias. Puedes tocarlo. Es muy amable, ¿no? Es que mis manos son muy pequeñitas. Gracias. Gracias. El rosado, ¿ves? Es como mi suéter. Está muy lindo, Yo voy la a usar verdad. otro. Voy a usar un azul. Yo sé que te gusta el azul. ¿Te gusta de verdad? ¿No tanto? A mí me encanta el rosa. Pero el azul Ya. también es lindo. Voy a limpiarte. Aquí. Sí, me puedo acercar, ¿no? Me voy a acercar también. Si ella se puede acercar, yo también puedo. Voy a limpiar aquí. Bueno. Espero que no te duela. ¿Qué te parece? A ver. Está bien, ¿no? Hace mucho no te limpiaba los oídos. Espero hacerlo bien. Cuidado, no te preocupes. Dime si te duele. No te quiero hacer daño. Claro que no. Yo sé que no te has limpiado los oídos. ¿Verdad? Bueno. Espero no estar incomodando demasiado. Te voy a decir algo aquí al oído mientras te limpio. Voy a fingir como que estoy limpiando. Es que tu novia me ha mirado mal todo el rato. Todo el tiempo. Desde que llegó. Mira cómo me está mirando ahora. Sí. Yo no. Lo que quieras. ¿Lo ves? Yo. Ya. Cállate. Puedo. No digas nada. No es contigo, es un secreto de No dije amigos. nada. Ya sabes que somos Entiendo. amigos hace Sí. muchos años. Soy su amigo de la infancia. Lo sabía. Ujú. Son muy adorables. Su mamá es como mi mamá. Me quiere muchísimo. A mí también. Es muy amable. Me quiere, claro. Es que eres adorable. Gracias. Terminé. ¿Eh? Terminaste después que yo. Ya así que, terminé bueno, también, creo. yo sé que no es competencia, pero es divertido hacerlo así, ¿o no? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuál de las dos limpiezas te gustó más? ¿La de ella o la mía? ¿Cómo que la de ella si se demoró más?
está bien, porque es tu novia. Tiene que elegirte, ¿sabes? Él sabe que yo lo hice mejor, pero tiene que elegirte. Claro. Bueno. Supongo que se terminó entonces la limpieza de oídos, ¿no? En verdad creo que la estoy molestando. Voy a dejar esto acá. Voy a buscarlo de nuevo. Ir a volver pronto. Bueno, ¿estás cómodo? No quería que te sintieras así. Pero esto sí te va a gustar. Qué lindo. Te voy a ganar. ¿Tú también tienes? Yo también tengo uno así. Esto sí es traje. rosa, igual que tú. Todo en ti parece que es rosa. Mira, esta sirena. Me gusta el rosa. Es muy bonito. Bueno, ¿Te gusta? pensaba pasarlo por su oído, por su oreja en realidad. ¿Lo hago también? Por dentro. Lo paso Por su también, oreja, por su entonces. oreja. No le va a doler, Bueno, ¿no? ya vamos las dos de una vez. Y tú relájate. Sí. A ver, relájate. Voy a pasar la brochita por acá. Tu orejita, ¿ok? Si te da cosquillas, solo dime. Uy, ¿qué tienes aquí? Está medio raro. Lo haré muy ¿No suavecito. te lavaste los oídos? No te los lavo. Se me pasó un poco tu carita, perdón. Perdón. Solo un poco. No digas nada. Un poco más. ¿Ves cómo me mira tu novia? ¿Eh? Está siendo muy mala conmigo. Está siendo muy mala, ¿ves? Me voy a poner triste. Bueno. Solo relájate. Intenta relajarte, ¿ok? ¿Quieres algo? ¿Mm? Dile a tu novia. ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? Pero... esta no es mi casa. Es que solo digo que tú le deberías traer algo si él quiere, porque tú eres un No sé novia, ni ¿no? dónde está Soy la su mejor cocina. amiga. Entonces, no me corresponde ir a traerle agua o algo. ¿Vas a ir? ¿Debería ir? Sí, ve, es por allá. Bueno, vuelvo enseguida. Sí, tu novia está siendo mala conmigo. ¿No viste? Uy, me estoy poniendo algo triste, ¿sabes? Es que tú no viste cómo me mirabas, no te diste cuenta. Me estoy mirando así enojada. Quiero que se vaya. ¿Cómo que te vas tú también? No, no, tú te quedas y ella se va. Mira, vas a ver más pruebas a lo largo de la pijamada. Ya. Lo siento. No encontré la cocina. ¿De qué estaban hablando? Nada. Ya, terminemos. Lo siento mucho. ¿Quieres agua? ¿Te gusta así? Lo siento. Como lo está haciendo tu novia. No sé muy bien qué estoy haciendo aquí. Quizás debería irme. Parece que de verdad. Terminé. Ya, pero es divertido, ya te dije. ¿Y Bueno, quién ganó ahora? terminé también. ¿Yo o tu novia? Piénsalo bien. ¿Yo o tu novia? La tercera es la vencida. ¿Será que de verdad le caigo mal? Estoy un poco preocupada. Es que creo que tienes algo en la carita. ¿Tiene algo en la ¿Dejas carita? sacártelo? No ¿En es necesario serio? que lo haga tu novia. Tú también puedo. ¿Quieres ¿Cómo? hacerlo? Adelante. Hay ¿así? Suficiente para las dos. ¿En serio me das un poco? ¿Podría? ¿Puedo No, ponerte yo le esto? pongo. Yo
Ah, pero yo lo tengo aquí. Al fin. A ver. Es rosado, pero espero te guste. ¿Está bien? Yo quería hacerlo. No me preguntaron. Oh, lo siento. ¿Le hice mal? Ah, ¿te queda apretado? ¿Está bien? Si no quieres Ya. ponértelo, te lo saco. Así. Ya. Ah, lo siento mucho. Entonces ahora sí. La verdad. Ahora sí. Pero que me dé un poco. Estoy un poco. Me voy a acercar un poco. Ah, ¿me das? ¿Me voy a acercar? No. Es para quitar Gracias. Ah, lo que tienes en tu carita. Siempre tienes la cara sucia, mentiroso. bueno, me voy a acercar también. Y por aquí también al costado. Ah, me siento de verdad un poco incómoda aquí. Creo que está muy enojada conmigo o algo así. Ciérralo. Si me voy a casa, La orejita también, ¿qué haré? ¿molestaría? Es muy mimado. Muy mimado. Al menos déjame terminar de limpiar tu carita, ¿sí? Listo, terminé. Yo lo hice mejor. Ah, Dime por favor que lo hice mejor. listo. Sí, lo hice mejor. En tu cara. Es una broma. ¿Cómo que? Ah, la verdad sí me siento muy incómoda aquí. No sé si debería irme. ¿Crees que Ya, deberíamos entonces. dejarlos? Ahora cepillémosle el cabello. Ah, sí. Tengo una Quítale rosa esa también. cosa. O se la quito yo. Quítasela. Yo se la quito. A ver. Lo siento mucho. Ah, ¿Listo? bueno, Ya. sí. Entonces te voy a cepillar. Tú tienes el tuyo, yo voy. Voy primero. Ay, Sé que te gusta que te cepille el cabello. cepillaré un poquito. Siempre lo he sabido. Desde que éramos niños, ¿lo recuerdas? Sí, eres muy consentido. Todavía lo eres. ¿Estás bien? ¿Estás actuando algo raro? Bueno, Voy a cepillar muy bien. Como atrás. creo que luego debemos hablar. ¿Cómo me miró? Tengo miedo. ¿De verdad la estoy mirando raro? Perdóname, me estoy comportando mal de alguna forma. No sé, te estoy incomodando también. Bueno, supongo que es normal. Ustedes son amigos hace muchos años. ¿Eh? Confía en mí, estoy segura de que ella está tramando algo. Listo, creo que terminé. No es competencia. Tu cabello está Ay, muy bonito, ¿cómo se ¿sabes? cree? Yo lo cepillé más suave. Y mejor, ¿verdad? Bueno. Ah, le queda así. Sí, bien. Ah,
¿Todavía tienes sed? ¿No me trajiste agua? No encontré la cocina. Mm. ¿Quieres algo de beber? Puedo traértelo si quieres. Sí, pero espera un momento. Creo que falta algo. Creo que ¿Falta algo? estaba por aquí. No puedes hacer eso frente a mí. Es mi novio. ¿Qué? ¿No le vas a decir nada? Amigos, son besos de amigo. Esos no son besos de amigo. No le vas a decir nada. Te volvió loca. No puedo aguantar más aquí. No sé cómo tienes una amiga así. ¿Ya se fue? Quedamos solos de nuevo. No vayas, no vayas. Quédate conmigo, ¿sí? Deja que se le pase el enojo. Pero si siempre te doy besitos de amistad, ¿no podía? Ya, mira, lo mejor cuando una mujer se enoja es darle espacio. Dejas que se vaya a su casa, que piense las cosas, que piense lo afortunada que es. Y tú te quedas conmigo aquí. Y hacemos cosas de pijamada. Puedes dormir conmigo. Digo, puedes dormir aquí si quieres, en la casa. Si quieres. Bueno, te traigo entonces algo de bebé. Quédate aquí, no te vayas, ¿sí? Me pondré muy triste. Incluso puede que me dé depresión si te vas. No, eso, dale espacio. Tu novia tiene que pensar las cosas. Hizo algo malo, no puede estar celosa de mí. Yo soy tu amiga. Eso, vengo en un momento. Aquí te traje una infusión en taza de gato. Vas a tomar, ¿no? Eso, bebe. Está rica. Bebe más, bebe más. No, no sabe raro. Uno más, un sorbito más. Eso, eso. La viste toda. Ven, chico. Entonces, acomódate. Acomódate y... ¿sabes qué? ¿Podría leerte un cuentito? Mm, sí, perfecto. Te voy a leer un cuentito para que duermas cuando te dé sueño, por supuesto. ¿Ya te está dando sueño? Perfecto. Entonces, ya sé que tu novia te leyó algunos, pero te voy a preguntar. Por ejemplo, te leyó... ¿Sonríe? Ah, sí. Te leyó... Mañana puede ser muy tarde. Bien. ¿Te leyó... El hijo? ¿No? Perfecto. Yo te voy a leer este y lo vas a recordar siempre. Bueno, acomódate. Si quieres, cierra los ojos. El hijo. Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael. Muy a menudo se sentaban juntos a admirar las grandes obras de arte, como tú. Desgraciadamente, el hijo fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día y me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo así instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte». El muchacho extendió los brazos para entregar el paquete. «Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto». El padre abrió el paquete.
Era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se llenaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh, no, señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Mucha gente importante e influyente acudió con grandes expectativas de hacerse de un famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. Empezaremos el remate con este retrato del hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces, una voz del fondo de la habitación gritó: «Queremos ver las pinturas famosas». «Olvídese de esa». Sin embargo, el subastador persistió. «¿Alguien ofrece algo por esta pintura? ¿100? ¿200?» Otra voz gritó con enojo: «No venimos por esa pintura. Venimos por los Van Gogh, los Rembrandt. Vamos a las ofertas de verdad». Pero aún así, el subastador continuaba su labor. «El hijo, el hijo. ¿Quién se lleva el hijo?» Finalmente, una voz se oyó desde muy atrás de la habitación. «Yo doy $10 por la pintura». Era el viejo jardinero del padre y del hijo. Siendo un hombre muy pobre, era lo único que podía ofrecer. «Tenemos 10. ¿Quién da 20?», gritó el subastador. La multitud se estaba enojando mucho. No querían la pintura del hijo, querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpeó por fin el mazo. «Va una, van dos, vendida por 10. «Empecemos con la colección», gritó uno. El subastador soltó su mazo y dijo: «Lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llega a su final». «Pero, ¿qué de las pinturas?», dijeron los interesados. «Lo siento», contestó el subastador. «Cuando me llamaron para conducir esta subasta, se me dijo de un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura de El hijo sería subastada. Aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que compró El hijo se queda con todo». ¿Mm? El valor de lo simple, de lo amoroso. Él no podía ofrecer más que 10, pero su corazón, por tener la sensibilidad de ver el valor que tenía ese retrato del hijo, se lo llevó todo. Una linda historia, ¿no? Y te estás quedando dormidito. ¿Por qué será? Quizás estás muy cansado porque tu novia te agotó. O quizás... Eso duerme. Quizás fue por mi culpa. Nunca lo sabrás. Ahora, eres mío. Duerme y descansa. Tan lindo. Todo mío. Solo mío. Nadie te arrebatará de mis manos. Nunca. ¿Te conozco? Ya sé quién eres. Sí, ya lo recordé. Me pediste una cita y nunca más volviste. Lo sé. Ah, qué increíble. Al final supongo que tienes novia. Tienes novia, ¿verdad? Rubia, con grandes dotes, como te había dicho esa vez. Ah, ¿no? Bueno, no importa. Ah, bienvenido a la biblioteca.
Sí, estoy trabajando aquí de nuevo. Supongo que este es mi trabajo ideal. Pero estoy aquí con una condición. Tengo que hacer algo así como un voluntariado. Estoy a prueba, por supuesto. Tengo que leer libros a los niños. Pero está bien. Ahora, ¿a qué viniste? ¿Viniste a verme a mí? No lo creo, galán. Ve con tu novia rubia. Bueno, con tu novia castaña. Yo tengo que ir a leer, así que... ¿Quieres hablar conmigo un rato? No lo creo. ¿Por qué debería ser amable contigo? Claro que trabajo aquí. Pero, ¿buscas un libro? Bien, te ayudo. El nombre. Año. Autor. ¿Cómo quieres que te ayude entonces? Dios, sigues igual que siempre. A ver. Déjame ingresar. Como lo pensaba. Hay 10 títulos con ese nombre. Y si no sabes el autor, ¿qué hacemos? ¿Por qué no le pides ayuda a tu novia? No, bueno. A ver, ¿qué puedo hacer? Supongo que es de... Edgar Allan Poe. ¿Estás leyendo eso? ¿Por qué no te acordabas del nombre? Bien. Puedes encontrarlo en el pasillo 5. Debería estar en uno de esos estantes. No te voy a dar más pistas. Tienes que sufrir un poco. ¿Qué? Otro libro. Bien. Dime el nombre. Ya. Autor. No. Bien. Pasillo 6 está al lado. Ya. Ahora me dejas seguir. Tengo que practicar para leer esto a los niños. Claro, es Edgar Allan Poe. ¿Por qué no se lo leería a los niños? Deben aprender. No. No creo que se asusten o tengan pesadillas. Querían que les leyera uno de esos cuentos infantiles como La Caperucita Roja o algo así. Pero yo digo que eso es como insultar su intelecto. ¿No crees? ¿A qué trato de convencer? Vivo en un mundo de ineptos. Bueno, ¿puedes ir? ¿Chu? No, porque querrías escucharme, ya te dije que no. Bueno, es un espacio público, quédate si quieres. Yo me voy a preparar. Hay que esperar a que lleguen los niños, pero siéntate por ahí. Eso, lejos de mí. Bien. Bienvenidos niños a esta sesión literaria de cuentitos, de cuentos. Esta tarde leeremos a Edgar Allan Poe, un clásico de la literatura. Deben valorar esto, así que pongan atención, sobre todo tú. Siéntense y escuchen este cuento. Creo que el cuento perfecto para hoy será El corazón del autor. Lo tenía marcado. No soy una inepta como otros. Bien. El corazón del autor. Es verdad,
Soy muy nervioso, espantosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretenden que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, mas sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención. Ahora verán con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de día ni de noche. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos, sí, eso es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que ese ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que tanto me molestaba. Este es el quid. Me creen loco, pero adviertan que los locos no razonan. Si hubieran visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, y con qué disimulo. Puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Oh, se hubieran reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza muy poco a poco para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantar lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. Ah, un loco no hubiera sido tan prudente. Cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, con qué cuidado, porque la bisagra rechinaba. No la abría más que lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Y esto durante 7 largas noches hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y de consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su mal ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor naturalidad, llamándole por su nombre con un tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, por lo dicho, que debía ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 lo examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja del reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, ni menos imaginar mis pensamientos secretos. Esta idea me hizo reír, y tal vez el durmiente oyó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creerán que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como el alquitrán, tan espesa eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones.
y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándole más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho, exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar durante 1 hora, me mantuve como petrificado. Y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero, de repente, oigo una especie de queja débil, y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, oh no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída de espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y lo compadecía, aunque la risa entreabría mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se volvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse de que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: eso no será más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima. Y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en la habitación. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y yo me enfurecí apenas le miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto de una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto al maldito ojo. ¿No les he dicho ya que lo que tomaba por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano. Y aumentó mi cólera, así como el redoble de tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero aún me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escuchan atentos? Ya les he dicho que yo era nervioso y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Llegaba la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me lancé en la habitación. El buen hombre solamente dejó escapar un grito, no más de uno. En un instante lo arrojé al suelo, echando sobre él todas las ropas de la cama, y entonces sonreí de contento al ver mi tarea tan adelantada.
pero durante algunos minutos el corazón latió sordamente, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persisten en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando les diga que sabias precauciones tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y yo comencé a trabajar activamente. Aunque en silencio, corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas tan hábil y diestramente que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedí. Un barreño lo habría absorbido todo. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj dio las horas, llamaron a la puerta de la calle y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de policía y los señores oficiales se presentaron para reconocer el local. Yo sonreía, porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente. Mas al poco tiempo me di cuenta de que yo palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, me parecía que los oídos me zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más. Persistiendo con mayor fuerza, me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba con más viveza todavía, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo y al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté al punto y comencé a discutir sobre varias nimiedades, en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, de varias vueltas de un lado a otro de la habitación. Mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podría ser? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeando y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no. Oían, sospechaban, lo sabían todo, se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla.
No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto, ¿lo oyen? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé, no disimulen más tiempo. Confieso el crimen, arranquen esas tablas, ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando los niños? Bueno, supongo que un cuento fue suficiente por hoy, ¿no crees? Además están yendo todos. El único que queda eres tú. ¿Vas a llamar a tu novia? ¿O vas a invitarme a un café como esa vez? No entiendo. Debe ser un infiel. Ah, ¿quién te llama? Tu amiga. Tienes una amiga rubia y una novia rubia. O una novia castaña y una amiga rubia. O... es tu amiga de la infancia. Bueno, si quieres volver a la biblioteca puedes hacerlo. Es un espacio público. Pero por favor no me busques. Ya no quiero verte. A no ser que termines con tu novia. Pero no lo vas a hacer. Seguramente vas a buscar a una rubia. O a tu amiga. Sí son los hombres. El único que no me decepciona es Edgar Allan Poe. Aunque espero que no me despidan por haber leído uno de sus maravillosos relatos. Bueno, tienes tu libro. Ve a buscarlo, ya sabes dónde está. No voy a ir contigo. Ve a buscar tu libro y vete, haz lo que quieras. Y no vuelvas, no vuelvas jamás. No, si quieres vuelve cuando hayas terminado. Amigo, despertaste. ¿Te duele la cabecita? Ay, pero ¿por qué será? No, yo no sé. Ay, lo juro. ¿No te acuerdas muy bien lo que pasó? Ah, bueno, primero vino tu novia aquí. Yo no sabía que iba a venir. Bueno, quizás me lo dijiste, pero no estaba segura. Yo pensé que no venía o que no se iba a quedar con nosotros en la pijamada. Pero bueno, vino, la conocí. Era linda y después de eso no sé qué pasó. Ella se puso muy rara, empezó a decir cosas contra mí. ¿No lo recuerdas? Sí, me dijo que era una pygmy. Sí, pero lo dijo. Bueno, no importa si no lo recuerdas. Luego de eso, se enojó mucho cuando le dije que yo no era así y se fue a su casa. Después nos quedamos solos y no sé, te dio mucho sueño parece, porque bueno, te quedaste dormido y yo me puse aquí para para que durmieras en mis piernas. De hecho te traje una cobija y todo, mira. Oh sí, también se puso a llover. Las noches de tormenta me dan mucho miedo. ¿A ti no? Mm, oh, ¿podrías quedarte conmigo? ¿Tu novia? No sé. No, ella debe estar bien. Fue ella la que se enojó, así que no debería haber problema, ¿no? Se tiene que desenojar sola. Tienes que darte a respetar. Mm, Bueno, entonces... No estoy muy rara. No, Pillín. No veas, no tengo papada, ¿no? Ya que estás viéndome desde abajo, a veces se ve papada. Ah, bueno, voy a tener que hacer un poco de ejercicio quizás. Comí muchos pastelitos anoche. Pero bueno, no está rara. No. Bueno, sí me alisé un poco el cabello.
Es que tú dijiste. No, esto es porque vi el look en una revista. Sí. Ah, ¿tú qué sabes? Es muy tonto a veces. No, el peinado no se parece al de tu novia. No se parece. Ujú. Bueno, además... mm, no. Este suéter lo tengo hace mucho tiempo. Es rosa porque me lo regalaron, ya sabes. A mí no me gusta el rosa. Yo no sé cómo las demás chicas. Así que me lo puse porque tenía frío. Ujú. Sí, tenía mucho frío. Y, y ya que estábamos aquí, y tú estabas durmiendo en mis piernas, no podía ir a prender la calefacción. Bueno, ¿estás cómodo ahí? Aunque te duele la cabeza. ¿Te traigo algo? No, no puedes irte. Tenemos que hacer todas las cosas que no alcanzamos a hacer porque estaba tu novia y porque nos interrumpió la pijamada. ¿No me vas a dar ese gusto? Voy a llorar. No, ¿por qué eres así de malo conmigo? Todo por tu novia. Bueno, dejo de llorar si te quedas un rato al menos. Es que estoy muy triste ahora. ¿Te vas a quedar? No. Bueno, entonces hacemos las cosas de pijamada. Sí, ya te arropé, mira. Como suena la lluvia. Ah, pensé que tenías que estar calentito, ¿ves? ¿Lo ves? Muy calentito aquí. Sí. Mm, no, solo te estoy arropando. Ah, ahora que te miro bien, no estás tan feo. Estás algo guapo. Sí. Ah, no crees que te toque tanto, pero somos amigos. No me dejas. ¿Por qué? No, tu novia no se va a enterar. Lo juro. Yo no le voy a decir nada. Tú no le vas a decir nada, entonces. No deberías decir que aún así. Ya cállate. Shh, silencio. Cierra esa boquita. A veces dices cosas tan tontas. Aún así, eres mi mejor amigo. Y aún así te quiero mucho. Como amigos. Como algo más. Bueno, relájate. Mm, Es que tu novia te estresó más cuando viniste. Por eso estás tan tenso ahora. Ya, pero yo tengo muchas cositas aquí para la pijamada. A ver. Bueno, ya te cepillé el pelo y ella también, pero te lo voy a cepillar de nuevo. Tengo esto, tengo masajeadores, tengo otras cositas. También tengo una crema para hombres, la misma que usted cuando te arreglé para la primera cita. Con ella. Bueno, ahora disfruta un poco. Estás muy tenso. Ay, ¿por qué será así tu novia? ¿No has pensado en dejarla? ¿No? No dije nada. Queréis escuchar esto, pero yo no lo dije. Yo no te diría eso. No, si te hace feliz, obviamente está bien, pero ¿ella te hace feliz? Bueno, ya relájate. Me gusta mucho
destello. Digo, me da mucho miedo. Sí, es que los rayos y los truenos me asustan mucho, sobre todo cuando ya estoy durmiendo. Quizás podrías dormir conmigo. No, como amigos. Eres un tonto. Como amigos. Sí, es que así te puedo abrazar un poquito en la noche y no me da miedo. Somos amigos de la infancia. No va a pasar nada. ¿O sí? No, ¿ves? Hasta tú lo dices. Bueno. ¿Qué estás recordando qué? No, tonto, no tomaste nada antes, yo no te di nada. Tu novia fue a la cocina a buscarte agua. Yo no sé. ¿No recuerdas qué trajo? Bueno, pues tu memoria está muy frágil. Yo recuerdo que la trajo. Nadie es tan inútil como para no encontrar la cocina, ¿no? Además, las mujeres tenemos que saber dónde está la cocina siempre. Sí, yo cocino. Por supuesto que no. Cocino bien, cocino arroz y fideos y esas cosas, aunque también soy muy torpe. Bueno, cállate mejor. Voy a aprovechar mi tiempo contigo. ¿Qué? ¿Cómo que lo haga rápido? Está molesto a veces, pero bueno. A ver. Mira cómo te quedó el pelo porque lo cepilló tu novia. Te quedó como feo. O quizás te está apestando el pelo ella. ¿Has oído de eso? No, será mejor que tenga cuidado con mi cabello también. Sí. Bueno, ahora te voy a cepillar este mechón feo. ¿No puedes callarte un rato? No, amigo, lo digo de broma. Siempre me gusta escucharte muy bien. Si estás hablando de tu novia todo el rato, me voy a poner triste. Ya, mejor olvidemos eso. ¿Sabes? Deberías empezar a ver lo que hay a tu alrededor. ¿Sí? Tu novia no es la única mujer que existe en el mundo. Hay mujeres mucho más adecuadas que ella para ti. No digo que yo, tonto. Aunque ya sé que no. Es muy insensible a veces. Además, ¿no crees que yo merezco a alguien bueno también? ¿Ves? Y tú eres el mejor del mundo. Bueno. A ver ese pelo feo. Aunque admito que la lluvia se escucha muy relajante, ¿no? Sí. Hey, ¿por qué no vas a la peluquería? Sí, es que mira esto. A la barbería quizás. Te llevo. Es que yo creo que por el estrés de tu novia tienes el pelo muy raro.
también, ¿sí? A ver, esos flecos feos. ¿Ves? Se te para el cabello. Solo mirarlo. Mirémoslo para acá. Para que... déjame peinar un poquito la coronilla y los lados. Es que necesito acercarme. Es para aliviar tu pelo, no es por nada más. Ay, ya. ¿Por qué no te callas un rato y disfrutas esto? Más cerca. Es que no veo bien. A ver. ¿Estás nervioso? Eres un insensible. Qué horrible amigo tengo. ¿Qué como novio? Eso, pídeme perdón. No deberías tratarme así. Yo te ayudo mucho. Soy tu amiga. Te quiero, te cuido. No deberías tomar nada para el dolor de cabeza. Puede hacerte daño. Digo, no. Es que los medicamentos pueden dañar tu estómago. No quiero que te pase nada, amiguito. Bueno, ya. Si no quieres que me acerque, voy a hacer todo muy lejos. A ver. ¿En qué seguimos? Ya sé. Mira. Ya que te limpiamos la carita con tu novia, te voy a poner crema. De hombre, por supuesto. Ya te había dicho que la tenía cuando te ayudé. Voy a poner un poco. No puedes protestar. Ay, esto siempre me gana. Sí. Ay. Es que mis manos son muy pequeñitas. Ese es el problema, ¿sabes? Siempre me cuesta abrir todo. Estaba muy dura. A ver. Ya. Ah, huele delicioso. Así vas a oler muy rico y no al perfume de tu novia. Digo, no vas a oler a ese perfume que al que hueles ahora. ¿No te gusta acaso? Lo sabía. A ver, creo que tienes algo aquí. A ver. Ah, en el sótano. Acá también. Y acá. ¿Eh? Bueno, sí dije que no me iba a acercar tanto, pero era una broma. ¿Acaso de verdad no quieres que me acerque? Ya sabía, ¿ves? A ver, tienes aquí tu orejita muy seca.
necesito limpiarla por acá. ¿Qué acaso no te gusta? ¿Por qué? Dime. Necesito limpiarle otra también. Digo, poner crema. Las limpiamos con tu novia, ya sabes. Aunque tu oreja izquierda estaba media sucia. Sí. Tu novia no le puso mucho empeño, ¿ves? No como yo. Listo. No, no me viste hacer eso. ¡Ay, qué vergüencita! Cállate. Cállate. No. ¿Quién es eso? Es que me gusta mucho tu olor. Pero el que te pongo yo no lo tu novia. Ese perfume es asqueroso. Dios. Bueno, no te puedes parar. Digo, no te puedes parar. No hemos terminado. Tonto. Idiota. Eres un tontito. Ya, mira, ya que tienes la crema, tengo mis masajeadores azulitos. Uno. Y dos. A ver, esta carita. Ya quédate quieto y deja de quejarte. Uy. A ver si me acerco. Ya casi está. Es que tienes mucha tensión. ¿Sí? Mira tu frente. Por Dios. Eso es porque debes estar pensando mucho en algo que quizás no quieres aceptar. ¿No? Como quizás tu novia no es para ti. Que quizás yo soy la mejor amiga que tienes, ¿no? Sí lo soy. Al menos eso sí lo reconoces. A ver aquí. Listo, ya me aburrí. Los voy a guardar si no quiero dejar desordenado. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Sí, tengo otras cosas. Dos, para ser exacta. Mira. Tienes los labios muy secos. ¿Cómo vas a besar a tu novia así? Ya te lo había dicho la otra vez, ¿no? A besar a alguien, no solo a tu novia. Digo, a besar a tu novia, sí. ¿Estoy hablando raro? No.
te lo compré porque me gusta muchísimo el chocolate. Huele a chocolate, ¿ves? ¡Ah, qué delicioso! Ojalá alguien me regalara más chocolate. ¿Me vas a regalar uno? Ah, ¿cómo que no? Bueno, no importa. Bueno, este labial no tiene color, ¿ves? No, yo no estoy maquillada. Así son mis labios naturales. Sí, lo juro. La cosa es que no tiene color. Es como un brillo labial o un bálsamo labial. ¿Quieres que te ponga un poco? Solo un poco. Bien. Aquí. Sé que sientes la boca seca. Es que dormiste mucho rato. No sé por qué. No sé qué habrá tenido esa agua que trajo tu novia. No, un poco más, un poco más. El bálsamo labial nunca está de más. Sopórtalo. Además huele rico. Será un agrado besarte. Claro, será un agrado para tu novia besarte. ¿Si te lo puedo dar? No, me costó mucho dinero, solo lo comparto contigo. ¿Ah? ¿Quieres comprarle el mismo a tu novia? Bueno, creo que la marca está borrada. No se ve, ¿ves? No se ve ninguna marca. Es que es un poco antiguo. No dije que era nuevo. Lo compré, pero lo compré hace mucho. ¿Lo ves? Tontito. Mejor te callas. Bueno. Ya. Listo. Y... ¿por qué no cierras los ojos un momento? Sí, ayudará con tu dolor de cabeza. Tengo algo por aquí que te puede ayudar mucho. No, prometo que no es perfume. Lo prometo. No tengo los dedos cruzados. ¿Ves? Mira. Ya, cierra los ojos. Esto es algo que sirve para el dolor de cabeza, lo juro. Abre los ojos. ¿Ves? No he hecho nada. Confía. Te va a ayudar con el dolor de cabeza. Sí. Deja de quejarte. Maravilloso. Huele tan rico. Huele delicioso también. Sí, ahora sí eres mío. Ahora sí hueles bien. Te va a quitar el dolor de cabeza. No te traicioné. No. No deberías ir a casa ahora. No puedes ir a casa. Bueno, no te lo puedo impedir, pero deberías quedarte conmigo por la lluvia. Eso, arrópate. Deberías quedarte conmigo. ¿Vas a ir a casa de verdad? ¿Y si tomas una siesta y luego vas? Bien, sí. Bueno, toma una siesta aquí en mis piernas y luego vas a casa. No hay problema. Duerme. No puede... No. Digo, no deberías llamar a tu novia cuando vayas a casa. Ella debe estar enojada. ¿Por qué le vas a pedir disculpas? ¿Por qué? Bueno, está bien. Yo que te estoy cuidando. Bueno, duerme ahora. Ya veremos si vas a la casa de tu novia después.
cuanto pude. ¿Cómo estás? ¿Te sientes muy mal? Déjame sentarme aquí. A ver. No, ya sé que tenemos una conversación pendiente, pero creo que no es el momento. No me olvido de lo que pasó, pero ahora es más importante cuidarte. Sí, no te ves muy bien y tienes el cabello empapado. ¿Qué pasó? ¿Escapaste de la casa de tu amiga? ¿Por qué? Bueno, eso es algo un poco extraño. Ya sé que son amigos de la infancia, pero no es algo... perdóname por lo que voy a decir. ¿Algo tóxica? Sí, entiendes, sí. Bueno, es algo que debes resolver tú. Yo solo puedo poner mis límites aquí. Te lo digo, no me gusta tu amiga, pero... Bueno, ya hablaremos de eso. Ahora, el cabello mojado, la ropa empapada, saliste en la lluvia. Viniste corriendo a casa y me llamaste. Ay, no. No vayas a tener fiebre. No quiero que te enfermes. A ver, ¿estás bien arropado? Por supuesto que te voy a cuidar, tonto. Eres importante para mí. A ver. Dime si tienes calor o si tienes frío. Si pasa cualquier cosa, dime, ¿sí? Voy a hacer lo posible para que te sientas mejor. ¿Te duele la cabeza? Ya veo. A ver, partamos primero secándote el cabello que está muy, muy mojado. Toallita con fresita. Muy femenina, pero no te quejes. A ver. Voy a secarlo con cuidado, así que no te preocupes, ¿sí? Esto también. Déjame ponerla arriba. ¿No te acuerdas bien de lo que pasó? Bueno, podría decirte si quieres, pero si te duele la cabeza ahora, no sé si fue el momento. Además, no te ves bien. Estás empapado, la verdad. A ver, déjame. Está lloviendo muy fuerte. ¿Cómo se te ocurrió salir corriendo de la casa de ella? Ya veo. Bueno. Claro que me molestó que no fueras tras de mí. Después de todo estaba muy molesta. ¿No crees que fue raro cómo se comportó tu amiga? Sí, ¿verdad? Bueno, al menos lo entiendes. ¿No es así siempre? Sí, no me pareció que fuera una mala chica, pero sus actitudes eran algo extrañas, ¿sabes? Eso de decir que sus manos eran muy pequeñas. O otro tipo de cosas también. Eso de darte besos no me gustó, ¿sabes? Yo soy tu novia.
Sí, entiendo que son amigos, pero es mi límite, ¿sabes? No me gusta que te den besos otras chicas. Y menos frente a mí. Bueno, aunque si lo hicieran cuando yo no estoy es peor, ¿no? ¿Lo he hecho antes? Sí, no me gusta nada, ¿sabes? Supongo que si quieres continuar con esto, tendrás que decirle que no puede hacerlo. No te pediría que dejes de verla ni nada por el estilo, ya que es tu amiga. Aunque si sigue con eso, sí, me molestaría que la vieras. Pero no hablemos de eso ahora. Independiente de si las cosas cambian o no entre nosotros. Siempre me voy a preocupar por ti. Quiero que estés bien. ¿Ya te había pasado eso con tu amiga? Creo que es un patrón de ella entonces, ¿no crees? Bueno, te voy a traer algo calentito y luego te termino de secar el cabello, ¿sí? Quédate aquí arropado. Vuelvo enseguida. La tacita de tigre para el señor Gruñón. Es linda, no te quejes, mira su carita. ¿Ves? Bueno, te la voy a dejar aquí, pero te voy a dar un paracetamol también. No puedes quedarte con ese dolor de cabeza. ¿Uno o dos? Uno. A ver, déjame destapar la tacita. Y ahora abre. Ah, eso. Aquí, bebe, bebe, rápido. Eso es, buen chico. Ok. Está rico, ¿verdad? Listo. Entonces, eso, bien tapadito. ¿Mm? ¿Se estaba comportando extraño? ¿Cómo así? Su cabello se parecía al mío, pero ella tenía el cabello ondulado cuando fui. Bueno, eso sí es raro. ¿Y el suéter también? No tenía fresas. Al menos. Además dijo que no le gustaba el rosa, ¿no? Bueno, no importa. Déjame terminar de secarte el cabello. Si te sientes mal, obviamente no puedes quedarte con el cabello húmedo. Bien. ¿Puedes escucharme? Dime si la temperatura está bien. Por el lado también.
Listo. Ok. Creo que está lloviendo más fuerte, ¿no? ¿Irá a haber tormenta? ¿Qué crees tú? Sí. Bueno, me voy a quedar contigo esta noche, así que no tienes de qué quejarte. No, voy a estar aquí, no te va a dar miedo. Y a mí tampoco, esas cosas son muy infantiles. Bueno, aunque debe haber gente que sí tiene miedo, ¿no? No, no debí decir que eran infantiles. Sí, ¿verdad? Eso fue algo malo de mi parte. Es respetable si tiene miedo. Ah, tu amiga tenía miedo. Bueno, no voy a decir nada, lo prometo. A ver. Voy a cepillarte un poco el pelo. Para desenredarlo después de que lo secamos. No pongas esa cara. Estoy cuidando bien. Bueno, un beso pequeño, sí. Pero aún estoy enojada. Esto es solo una tregua. Ahí atrás. Eso. Listo, creo. ¿Cómo sientes el pelito ahora? Está seco, ¿verdad? ¿Qué tal tú? ¿Tienes mucho frío? Bueno. ¿Quieres que le suba la calefacción? ¿No? Ok. ¿Sabes qué? Creo que voy a tomar tu temperatura por si acaso. Te ves pálido y como te duele la cabeza, quizás esté empezando una gripe. Aunque, claro, no es de ahora. Te la tendrías que haber contagiado antes. Pero puede empeorar ya que te mojaste mucho. Déjame traer el termómetro, ¿sí? ¿Dónde lo tienes? Ok, vengo enseguida. Listo, enfermera a la orden. A ver. Abre. Eso. Eso. Vamos a esperar un poquito, sí, hasta que suene. Esperemos que no tengas fiebre, aunque parece que no. Solo un poco más. Ok. A ver. Tienes temperatura normal, está en 37, justo. Sí, no debería estar mal entonces. Qué alivio que no tienes fiebre. Bueno. Te sequé el pelito, te arropé, te di una infusión. Quizás es hora de que me vaya. No,
Bueno, me quedo. Ya te había dicho que sí, era solo una broma. Ah, ¿eh? ¿No puedes dormir? Bueno, otro beso más y será el último. Es el último. Ahora, si no puedes dormir, ¿qué hacemos? Ah, ya sé. Te leo un cuentito, ¿verdad? Es buena idea. Uno o dos son los que quieras. Bueno, después de leer los cuentos, quizás podrías hacerte unas caricias suavecitas para quitar ese dolor de cabeza del señor Gruñón. Bueno, a ver, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Cuentos con alma. Aún no podemos terminar el libro 1. ¿Puedes creerlo? Nos quedan muy poquitos cuentos. Ya tengo los siguientes, no te preocupes. De hecho, tengo marcados los que faltan. Este ya, también. También. ¿O no? Sí. También. También elijo. Valor de los amigos. Aquí. Este sí. Se llama La vasija agrietada. ¿Te gustaría escucharlo? Perfecto. Ahora solo relájate, ¿sí? La vasija agrietada. Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque, debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas, y todos los días las has regado y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi maestro. Si no fueras exactamente como eres, con tus defectos y todo, no hubiera sido posible crear esta belleza. Moraleja: cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. ¿Te gustó? No, no yo, el cuento tonto. ¿Otro? Bien.
Mm, Creo que este de al lado tampoco lo hemos leído. Se llama El carpintero. ¿Te lo leo? Bien. Un carpintero, ya entrado en años, estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta etapa de alguna manera. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor personal. El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa», dijo. «Es mi regalo para ti». ¡Qué tragedia! ¡Qué pena! Si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, le hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó no muy bien, que digamos. Así pasa con nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando deberíamos actuar, dispuestos a poner en ello menos que lo mejor. En puntos importantes, no ponemos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Entonces, con pena vemos la situación que hemos creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, ¿la habríamos hecho diferente? Piensen como si fueran el carpintero. Piensen en su casa. Cada día clavamos un clavo, levantamos una pared o edificamos un techo. Construyan con sabiduría. ¿Quién podría decirlo más claramente? Su vida ahora es el resultado de sus actitudes y elecciones del pasado. Su vida mañana será el resultado de sus actitudes y elecciones hechas hoy. Creo que fueron unos buenos cuentitos para reflexionar, ¿verdad? Sí. Sobre todo luego de lo que pasó. ¿No crees? Creo que los dos tenemos que pensar en muchas cosas ahora. Pero mientras, duerme tranquilo esta noche, ¿sí? No, no te preocupes que no me voy a ir. Me voy a quedar aquí contigo, al menos por ahora. Descansa y sueña. Con el sonido de la lluvia, relájate. Quizás con el sonido de mi voz, si así lo quieres. Te quiero mucho, no lo olvides. ¿Estás calentito? Bueno, déjame arroparte una vez más. ¿Está bien así? Si quieres otra manta, solo dime. Si necesitas cualquier cosa, solo dime, ¿sí?
Es hora de que duermas y cierres esos ojitos. Despreocúpate, que no me iré a ningún lado por ahora. Estás en un lugar seguro. Estás a salvo, hermoso. La manta se cae. Pero no te preocupes que estoy aquí para ponerla en su lugar. Te está dando sueño, ¿no? Bien. Descansa entonces. Cierra los ojitos. Eso. Eso es. Duerme bien. Buenas noches. ¿Eh? ¿No vas a poder venir más? ¿Cómo que no? ¿Por qué? No. Pero amigo, tu novia te está manipulando, ¿sabes? Eso es muy tóxico. No te puede decir a quién ver y a quién... ¿Eh? ¿Cómo que lo decidiste tú? O sea que no fue ella la que te dijo que no podías verme. ¿Fuiste tú? Bueno, no importa. Entonces, ¿a qué viniste ahora? La última pijamada que vamos a tener. Por los viejos tiempos. Por la tradición, ¿no? Bueno, tengamos la estúpida pijamada. Sí, tengamos la pijamada. Ah, bueno. ¿Todavía te duele la cabeza? Tu novia te ayudó, claro. Sí, es muy linda. No está mala. Sí, tú eres peor. No dije nada. No, es solo que me sorprende. ¿Por qué vas a dejar de venir? ¿Acaso no soy buena contigo? Nos conocimos hace mucho. ¿Qué? Pero también tienes que respetarme a mí, nuestra amistad, ¿no? Bien, no me importa. ¿Ya quieres jugar entonces? Ah, qué fastidio. Ten. Ay, ya cállate. Vamos a jugar con un emulador solamente. Ay, ya, solo juega. No quiero escucharte por un rato. Ya perdí. No digo en el juego. Oh, perdí otra cosa. Oh, qué divertido. Oye, estaba pensando. ¿Seguro tu novio no te dijo nada? Solo te dijo de los besos. Ah, bueno. Perdí. De nuevo. Así es, primera vez que pierdo hoy, pero... Eres muy tonta, ¿no? Tontito. No entiendes nada. Espera. Entonces solo no puedo abrazarte ni darte besos, ¿no? Ah, sí, no importa el videojuego. Ya. O sea que... si necesitara ayuda para algo tendrías que venir, ¿no? Ah, sí. O si tú necesitaras ayuda para algo. Como
Como por ejemplo, para arreglarte para una cita con tu novia. Nada. Tu novia me cae bien, ¿sabes? Quizás la contacte. ¿Me das un número? Bueno, se lo pido por Instagram. Que no me lo crees, está bien. ¿Dijo algo de mí? No. Es mejor que tú. Voy a cambiar el objetivo. Ah, bueno. Ya, entonces esta va a ser la última pijamada que tenemos. Supongo que nos vamos a ver en otras cosas que no sean pijamada. Sí, lo imaginaba. Eres un interesado también. Ah, no estoy haciendo rara. No estoy siendo rara, lo juro. Mira, sí sé que el otro día me porté algo extrañita. Es que, ya sabes, no me gusta mucho el rosa. Bueno, esta rosa sí, pero en la ropa. Así que dije, bueno, voy a volver a mi antiguo suéter. Además, este me lo regalaste tú. No podía dejar de ponérmelo. ¿Te gusta, no? ¿Te gusta mucho mi suéter? Sí, por eso lo elegiste para mí, ¿no? Ah, lo imaginaba. Sí, y también volví a mi cabello, ¿ves? Ya no me lo aliso más. No lo hago de nuevo. Voy a cambiar algunas cosas en mi vida ahora. Sí, quizás debería esperar solamente. ¿Qué? Nada. No, tú no conoces mis caras de ocurrencias. Y no se me ocurrió nada, ya me aburrí de jugar. No tengo ninguna idea. Por ahora. No, no por ahora. Ahora vamos a hacer la pijamada, despreocúpate. Sí, relájate, ya que es la última que hace la mega especial. ¿Qué? No, hace un momento quizás sentiste que no me importaba, pero sí me importa. Me importas mucho. No, tampoco te voy a poner perfume, ya no voy a usar esas estrategias obvias. Sí, sé que fueron rudas con tu novia. Sé que fue algo extraño. Sí, ya sé que nunca lo hice, pero es que tú eres tonto también. Es que, ¿por qué crees que lo hacía? ¿Tienes alguna idea, amiguito? No, ¿verdad? Bueno, no importa. Ahora tengo algo más que hacer. Sí, creo que será bueno que esta sea nuestra última pijamada. Sí nos vamos a ver en otras ocasiones, así que no hay problema conmigo. Si tu novia está tranquila con eso, está bien. Sí, bueno. Entonces vamos a hacer que sea una buena pijamada. Tenía algunas cosas. Ese día, como dijiste que te dolía la cabeza y todo eso, yo dije, ay, quizás todavía le duele. ¿Tomaste algo? ¿Paracetamol? ¿Nada más? Ay, qué alivio. Sí. Mm, no, yo no, es que el paracetamol, ya sabes, el exceso es malo. Entonces estaba algo preocupada, pero si ya no te duele la cabeza y no tienes síntomas, no. Entonces está bien. Tengo aquí lo de siempre, ya sabes, para limpiar tu cara, para darte masaje. Tengo la crema de hombre que compré, no sé por qué. Fue un arranque de locura, ya sabes, locura. ¿Sí? ¿Te limpio la cara? Bueno. No tienes que preocuparte hoy. ¿Sí? Relájate solamente. Te limpio. Ya. Mírame aquí tantito. No me voy a acercar mucho tampoco, ¿ya? Se siente bien, ¿verdad? Mejor que con tu novia.
Debe ser porque mis manos son más pequeñitas y más suaves que las de ella. Bueno, sí, ya sé que es bonita. No tienes que recordármelo. Bueno, deja que te limpie solamente entonces. No, relájate. No voy a ser rara. No, de veras. Te juro que no voy a hacer nada. Ay. Oye, estaba pensando, ya que no vamos a poder hacer más pijamadas, quizás debería tomar una actividad como aprender a hacer algo. Sí. Siempre me ha llamado la atención como la peluquería y eso. Sí, quizás debería intentarlo, ¿sabes? Ya que voy a tener más tiempo libre porque no te voy a ver. Sí. No, tontito, no te puedo ver ya los lunes. Ya no será lunes de pijamada como era la tradición, pero tú lo decidiste. No puedo hacer nada. Mm, sí, no te preocupes. No voy a estar muy triste ni nada de eso. Por eso tengo que ocuparme en otras cosas, ¿ves? Si tomo un curso o algo así, voy a estar concentrada en eso y no en la pérdida de nuestra amistad. ¿Ya ves? ¿Quieres que te ponga crema? Tengo crema y tengo esta cosa. Ya sabes, ¿lo recuerdas? Como un tónico o algo así. Sí, es un tónico. ¿Quieres? Bueno, vamos a dejarte más o menos decente para tu novia. Supongo que van a tener alguna cita. No sé si pronto, pero supongo que lo vas a ver. Yo solo tengo que esperar. No, esperar para mi curso. Tengo que esperar para mi curso. Tengo que buscar un buen curso que me sirva para mi plan. Sí. ¿Qué será mejor? ¿Peluquería? ¿Estética? ¿Qué? No. Esas cosas sí me gustan, siempre me han gustado. Estás equivocada, tontito. Ya verás. Voy a ser la mejor del curso. Voy a aprender muchísimo en el curso. Quizás me olvide de ti. Oh, es que voy a conocer mucha gente, ¿sabes? Ay, habrá chicos en el curso. Quizás conozca a alguien. Y bueno, no voy a tener tiempo para verte. Quizás sí. Oh, sí, amigo. Haré todo lo posible para dejarte tiempo. Ya sabes, yo te quiero mucho y no te olvidaría. Tú eres mi amigo y eres muy importante para mí. Pero ya que no te puedo ver y tú no me tienes de prioridad, yo tampoco te voy a tener a ti. No, no lo digo enojada. No seas tontito. Nuestra amistad no cambia. Nada va a cambiar. Solo que no nos vamos a ver tanto y eso está bien. Bueno, ponte listo. Ahora sí, debo gastar esto. Aunque, si consigo un novio, podría usarla con él, ¿no? Sería divertido. Hacer más con mi novio y no con mi amigo. A ver, siempre se me cierra esto.
Ah, ¿me lo abres? Ay, gracias. Qué mío. Es que a veces me cuesta mucho. No puedo tomar la botella bien con mis dos manitos, ¿sabes? Bueno, sí, te quiero echar crema porque esto es lo que hacíamos siempre en las pijamadas. ¿Recuerdas? Siempre llegabas, me decías, ay, quiero verme bien para las chicas. Yo te decía, ay, amigo, yo te ayudo. Entonces te limpiaba la cara, a veces perfilaba tus cejas, a veces cortaba tu pelo, te ponía crema, tónico, te ayudaba con los granos esos que tenías, ¿sí? ¿Sí? ¿Ves? Siempre estuve ahí, amigo. Y ahora también voy a estar ahí, solo que menos presente. Mira, cierra la boca un rato, es mejor si te relajas solamente. Pongamos crema, la esparcimos bien. Y acá también, por supuesto. Sé que te gusta mucho que ponga crema en tu orejita, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Sé que te encanta que toque tus orejitas. Es tu punto débil, ¿no? Sí lo es. Perdón, se me olvida que no puedo acercarme. Mm, Es que mira, a veces tengo que acercarme para hacer algunas cosas. ¿Lo ves? No está malo, ¿no? Eso, no hay problema. Ya sabes, tu novia no se va a enterar de nada de lo que ocurre acá. Después de todo, los amigos guardan secretos siempre. Mm, Bueno, terminé con la crema. Ujú. Mm, Miras bien. No me acerqué tanto, ¿ves? Puedo respetar tus límites. Mm, Un poco acá. Es que ya tengo las manos con mucha crema, entonces creo que me voy a poner acá. No te importa que huela a hombre, ¿no? Mm, Bueno, listo entonces, terminamos. ¿Qué? Eres muy divertido, siempre estás exigiéndome cosas. ¿Quieres que te cepille el cabello? Bueno, lo hago. Total, siempre hacía eso. Mi lindo cepillito azul que compré para ti en algún momento. Bueno, relájate. Eso. Voy a cepillar muy bien tu cabello. Claro, después de todo, quiero hacer un curso de estilista o algo así. ¿Cómo se llame? Tú me entiendes. Mira, se te están saliendo los pelos. Quizás te vas a quedar calvo. No sé, puede ser por el estrés. Yo te lo había dicho, pero tú no me escuchas. A ver, déjame cepillar aquí también. Ah, a ver aquí el flequillo. Lo tienes bastante largo. Creo que
necesitamos un corte de pelo. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Debes estar atractivo para tu novia. ¿No quieres que te deje? Entonces, debes cuidarte. Si no, tu novia va a decir, ah, ahora que se dejó estar, no me gusta más. Y se va a ir. O peor, quizás te engañe con alguien. Uy, qué mal. Bueno, ya estamos terminando nuestra última pijamada, entonces. ¿Qué quieres? Bueno, sí. Tengo los cuentos ahí. Mira, no te rías. Me había comprado este. Es que tú dijiste que ya habíamos leído casi todos. Bueno, no nosotros. Los leíste con tu novia. Entonces dije, voy a comprar el sí. También se lo compró. Divertido. Muy divertido, pero no importa, ¿sabes? Ya no me importa mucho eso. Tengo otras cosas en mente ahora que puedo hacer más tarde que me hará muy feliz. ¿Te leo uno? Dos si quieres, sí, no importa. Ya no importa nada. Amiguito. ¿Cuál leyeron? ¿Han leído pocos? Bueno, elijamos uno entonces. A ver. Este. Cualquiera. No importa mucho. Relájate. Este de acá se llama Baila Lento. ¿Alguna vez has visto a los niños jugando? ¿O escuchado el chisporroteo de la lluvia en el suelo? ¿Alguna vez seguido a una mariposa en su errático vuelo? ¿O observado al sol desvaneciéndose? ¡Ay, lo dije mal! Desvaneciéndose en la noche. Mejor detente. No bailes tan deprisa. El tiempo es corto. La música no durará. ¿Pasas cada día en el vuelo? Cuando te preguntas, ¿quién eres? ¿Escuchas la respuesta? Cuando el día acaba, ¿te recuestas en tu cama con los siguientes 100 coros corriendo por tu cabeza? Mejor detente. No bailes tan deprisa. El tiempo es corto. La música no durará. ¿Alguna vez le has dicho a tu niño, lo haremos mañana? ¿Y en tu apatía no ves su tristeza? ¿Alguna vez has perdido el tacto, dejado a algún buen amigo morir porque jamás tuviste tiempo para llamar y decir hola? Mejor detente. No bailes tan deprisa, el tiempo es corto, la música no durará. Cuando corres demasiado rápido para llegar a alguna parte, te pierdes la mitad de la diversión de llegar ahí. Cuando te preocupas y te apuras durante el día, es como un regalo sin abrir tirado a la basura. La vida no es una carrera. Se toma un poco más lentamente. Escucha la música. Detente antes de que la canción termine. Bueno, creo que este cuento lo puedes interpretar de muchas formas, pero a mí me llegó, no sé a ti. Sobre todo por eso de la amistad. Qué pena sería que yo un día no estuviera para ti, ¿no? Sí, ¿te dio pena? Es que hemos sido amigos muchos años y ahora me estás dejando de lado. Pero lo entiendo, no te preocupes. ¿Te leo otro cuento? Bueno, a ver, veamos cualquiera. Mira, este de aquí salió al azar. ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué es el amor? ¿Lo leo? Bueno, en una de las salas de un colegio había varios niños. Uno de ellos preguntó, Maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado.
Como ya estaban en hora de recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento del amor. Los chicos salieron apresurados y, cuando volvieron, la maestra les dijo: «Quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo». El primer alumno respondió: «Yo traje esta flor, ¿no es linda?». Cuando llegó su turno, el segundo alumno dijo: «Yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas. La voy a colocar en mi colección». El tercer alumno completó: «Yo traje este pichón de pajarito que se cayó del nido, hermano. ¿No es gracioso?». Y así los chicos, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido en el patio. Terminada la exposición, la maestra notó que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido quieta durante todo el tiempo. Se sentía avergonzada porque no había traído nada. La maestra se dirigió a ella y le preguntó: «Muy bien, ¿y tú? ¿No has encontrado nada?». La criatura tímidamente respondió: «Disculpe, maestra, vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma por más tiempo. Vi también la mariposa, suave, colorida, pero parecía tan feliz que no tuve el coraje de aprisionarla. Vi también el pichoncito caído entre las hojas, pero al subir al árbol noté la mirada triste de su madre y preferí devolverlo al nido. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo mostrar lo que traje?». La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima, considerando que había sido la única que logró percibir que solo podemos traer el amor en el corazón. El amor es algo que se siente. Hay que tener sensibilidad para vivirlo. ¡Qué lindos cuentos! Mucho que reflexionar. Sobre todo tú, ¿no? Sí, con eso de qué es el amor y con eso del amigo muerto. Ay, yo me preocuparía un poco. ¿Te has preguntado qué es el amor acaso? Bueno, sí, siempre va a estar relación en relación. Primero uno, luego otra, yo aquí, ayudándote siempre. Pero está bien, ¿no? Ahora con tu novia está todo muy bien. Hasta que, bueno, no quiero ser pájaro de mal augurio. Me trabé un poquito. No quiero ser pájaro de mal augurio. Pero quizás van a empezar los problemitas luego. Y ya que me alejaste, yo no voy a estar aquí. ¿Sí? Bueno, si necesitas mi ayuda, me llamas. Pero ya que fue la última llamada, no te puedo dar un beso. En la cara siquiera. O te puedo dar un abrazo. Se terminó. Por ahora. Ahora duerme. Yo me voy a mi habitación. No te preocupes por nada. No voy a venir a mirarte dormir o algo así. No soy una loca. Más vale que me ponga un poco de esto antes de que llegue ese idiota. ¿Cómo no puede captar las indirectas? Qué fastidio. ¡Ay, amigo! ¡Llegaste! No, esto solo es un bálsamo labial, ya sabes. Yo no uso maquillaje, soy muy natural. No me gusta ser como las demás chicas. Bueno, entonces, ¿por qué viniste? ¿Quieres otra pijamada, quizás? Vas a tener una cita con tu novia. Lo imaginaba, sí. No, es que le escribí por Instagram. Le di una idea de algunos lugares donde pueden ir juntos. ¿Ya ves que soy buena amiga? Estoy tratando de hacerme su amiga también. Así, quizás, si tú quieres, podemos salir los tres algún día. Bueno, entonces,
Hmm. ¿Te vas a poner esto? Oh, compadezco un poquito a tu novia, ¿sabes? Es que mira, tu camisa no combina con tus pantalones. Ese cinturón es café y tu pantalón y tus zapatos son... Bueno, además no, no combina nada. Amigo, no. No creo que le guste a tu novia. A mí me gusta, pero eso no importa. Bueno, yo no me fijo mucho en la moda. Sí, bueno, voy a tomar ese curso que te mencionaba, pero no he encontrado nada aún. Mm, Entonces te arreglo. Bueno, primero sí te digo, no puedo arreglar tu cara de tonto. Ay, es una broma. Yo no te puedo hacer bromas. Bueno, no puedo arreglar ese conjunto, ese outfit está muy feo. Pero al menos vamos a tratar de arreglar un poco la cara. Sí, quizás podrías cambiarte cuando llegues a casa. Podrías ponerte algo... ¿Qué tal? Una camisa roja y unos pantalones naranja. ¿Tienes? O quizás podrías ponerte zapatos negros de vestir con los pantalones naranja, la camisa roja y quizás algo verde. Te juro que queda bien. Bueno, amigo, no te preocupes, a tu novia le gustará, ella no se fija en la apariencia. Claro. Entonces, te ayudo con tu cara. ¿Te la lavaste? Ay, bueno, no es mi problema. Ya no me puedo acercar mucho tampoco, así que no puedo ver si tienes algo pegado. Creo que tienes algo pegado. Ay, amigo. Ah, te lo voy a sacar. Cierra el ojo. Uy, deberías lavarte más seguido. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas jugando? Ah, ya veo. Por eso no me contestabas tampoco. Y a tu novio menos. A ver, cierra el otro ojo. Es que... Ew. ¿Qué rayos tienes acá, Miu? Mm. Bueno, si yo tuviera un novio como tú, probablemente lo cuidaría muchísimo. Pero ya que no eres mi novio y eres mi amigo, solo te voy a cuidar un poco. No te mereces más. Claro que no. Tantito. A ver. Eso, mantén los ojos cerrados. No, no estoy cerca, lo juro. A ver. Bueno. Ábrelos, ya está. Em, sí. Bueno, tienes varios problemas en la cara. No quería decírtelo para no sonar ruda, pero sí. Tienes algunos problemitas. Tienes como grasa en la cara. Y... A ver qué hacemos. Voy a ponerte esto primero. Creo que un tónico ayudará. Si no te lavaste la cara. No es mi problema limpiarla, pero te dará a estar más fresquito. A tu novia le gustará también, supongo. Ahora, ¿tienes un serio problema con lavarte la cara? No, nunca lo haces. Sí. Bueno, relájate. Solo voy a batir el tónico. A ver, cierra los ojos. Vamos a poner mucho. Espero que con esto... Uy. Se mojó un poco tu ropa, no importa. Después de todo te vas a cambiar al outfit que te sugerí, ¿no? Ay, se me cayó agua aquí también. Qué pena. Listo, abre los ojos.
Ya, tienes la carita como más... No diría que limpia, amigo. Pero está mejor, creo. ¿Qué? ¿Querías que te afeitara? Ah, pero no puedo, no tengo mis cosas aquí. No, no están. Es que, bueno, esta vez compré la máquina, la espuma y todo eso, pero las boté. Sí, no te puedo afeitar, lo siento. ¿Qué? No, estas no son para afeitar, son navajas. ¿Esto? Sí, esto es para las cejas. Bueno, podría hacerlo si quieres. Podría perfilarte las cejas un poquito. Quizás sí funciona con la barba, pero no tengo espuma. Creo que va a doler un poco. Si no te importa, está bien. Bueno, entonces, ah, vamos a dejar esto para el final. Primero, vamos a solucionar algunos problemas, como te decía. ¿Qué tal? Primero le saco la grasa a tu cara. Así es algo grasosa. Esto es una piedra volcánica. A ver, cierra los ojos si quieres, si no, no. No me acerco. Ya, es un trato. A ver, aquí. Sobre todo en la nariz. Está bastante... ¿cómo te digo, amigo? Está como brillosita. A ver, la frente. Y la barbilla. Toda tu zona T. Muy fea. Ah, digo, está grasosa. Sí. Deberías cuidarte mejor. Mm. Ay, claro que sí, amigo. No lo digo con mala intención. Lo estoy diciendo para que tu novia, ya sabes, te lo dije la otra vez, que tu novia no te deje o te engañe. Sí. Ya, déjame terminar. Creo que es suficiente con eso. A ver, mira hacia arriba. Voy a sacar la grasa de debajo de los ojos. Solo me acerco lo estrictamente necesario. No te preocupes. A ver, a ver. Y acá también. Qué divertido. Ay, no, nada, no es nada divertido. Hmm. Ya, entonces, eso está listo. Nos faltan otras cositas. Teníamos, bueno, sí, tu cara se ve más decente. Es que siempre ha sido algo feito. No, es una broma, siempre ha sido muy guapo. Bueno. ¿Quieres que te arregle el pelo también? Oh, sí, puedo hacerlo. Te cepillo un poco solamente. ¿Te pongo aceite? ¿Quieres aceite? Este es mío, pero lo comparto, ¿sí? Te voy a poner solo un poquito de aceite. No se va a ver grasoso ni nada. Te lo prometo. Se va a ver bien. No se va a ver sucio. A ver. No es demasiado. Está bien, está bien. Con calma. Con calma. No pasa nada. Tengo que poner un poco de aceite en la raíz, ¿sabes? Sí, es que tu pelo está muy seco, muy... ¿cómo digo esto? Maltratado, feo. También, amigos, se ve algo sucio. Así que
otro lado también. No, tenías una pelusa, no te preocupes. Solo soplé por eso, mira. Ahí. Eso, y tratemos mucho la raíz. Y bueno, fue demasiado. Pongamos también las puntas en todas partes. ¿Sí, amigo? Somos muy buenos amigos, ¿no? No, no va a quedar grasoso. Esto se absorbe, claro. Mira, luego te ves al espejo y compruebas. Eso es. Listo. Qué lindo es mi amiguito. Déjame limpiarme las manos, tengo demasiado aceite. Listo, entonces. Aceite en el pelo. Te juro no será grasoso. Ya, pero lo voy a peinar un poco. A ver cómo queda. No, 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 no. El pelo no va a quedar desordenado ni nada. Te voy a dar un nuevo estilo. ¿Ves? Va a ver perfecto. A tu novia le gustará muchísimo. Claro que le gustará. Ve. Eso. Hacia atrás. Y ahora hacia adelante. Eso le dará como más volumen al pelo. ¿No confías en mí? ¿No confías que te voy a dejar lindo? Yo siempre te arreglo. Nunca habías tenido una queja, porque ahora sí. Ah, ¿ves? Entonces calla. Vas a quedar bien, amigo. Además, para mí siempre estás perfecto. Lo sabes, ¿verdad? Para mí siempre estás hermoso. Aunque tengas el pelo y la cara sucia. ¿Eh? ¿Te lavaste el pelo recién? Qué lástima. Ah, no, está muy hidratado, muy bonito. Ya, déjame acá atrás, cepillar un poco. Y un poco más acá. Por si acaso. Voy a dejar todo bien. No, es un nuevo estilo. Es que he estado estudiando. Ya sabes, por mi curso. Listo. Ah, ¿te ves bien? No es porque yo sea tu amiga. Lo digo en serio. Te ves muy bien. Entonces, ya pusimos aceite y arreglamos el pelo. Antes de seguir con la barba y las cejas, ¿qué tal? Ya sé, amigo. A ver, abre la boca. No puedes besar hacia tu novia. No, no tengo chicle ni nada, pero tengo esto. Esto de acá es para el mal aliento. Yo siempre lo uso, ¿ves? Así. No, no, es que no quiero echarme ahora para no gastarlo. No lo necesito, ¿ves?
¿verdad, Rositas? Sí, yo siempre huelo bien. Pero tu amigo, uy, tu novia se va a espantar. Te pongo un poco. Abre la boca. Eso. Ah, perfecto. Sí, es un poco amargo. No, no hay problema si lo tragas, no hay problema. Está bien. Mira, para quitar ese sabor de boca tan amargo, te voy a poner un poquito de ese labial que te gustó, ¿recuerdas? No, no, es un labial, es un bálsamo, un bálsamo con sabor a chocolate. Me encanta. Yo me he puesto de este. Iba a decir ponido. es que soy muy tierna, ¿verdad? Sí, soy tierna. Ay. Mira, si no quieres notar algo más, no me importa. Bueno, entonces sonríe. Aquí te voy a poner bálsamo labial de chocolate. Eso es. Un poco más. Ups. Ah, se me pasó un poco la mano. Déjame. Oh, listo. No, sí salió. Luego te miras al espejo. A ver, un poco más aquí. Ups. No, yo te limpio. No te preocupes. ¿Cómo que qué asco? Ay, si me conoces desde hace mucho. No puedes decirme eso. Es muy mal agradecido conmigo. Qué mal amigo tengo. Tengo que buscarme un novio. Sí, alguien que me valore. No como tú. Tonto. Ya es broma. No me puedo enojar contigo. Pero sí, ya, ahí está. Lo saqué. Salió. Bye. Es tan cansadora a veces. Ahora sí, ya tenemos lista la boca, el pelo, la cara. No, me río porque estoy muy emocionada. Ya sabes, me gusta hacer estas cosas porque quiero ser estilista o algo así, esteticista, esas cosas. Entonces, usamos la navaja. Bien. ¡Chan, chan! Azul, ya que te gusta este color. Qué linda es. Está muy apretada. Ay, no, no, no. Linda, linda navaja. ¿Quieres partir con la barba o con las cejas? Barba. Bien. Ya te dije, no tengo espuma. Puede que esto se sienta un poco doloroso. No, no te voy a hacer daño, amigo. Yo te quiero mucho. Claro que te quiero. Pero no puedo controlar si esto corta o no. Te dije que no tenía espuma y tú no te afeitaste antes. Sí. Bueno, quédate quieto, mejor será. A ver. ¿Ves? Se siente un poco seco, pero corta bastante bien. ¿No quieres que toque el bigote? Te vas a ver raro. Bueno, ya tú. A ver aquí.
Y acá. A ver, con cuidado voy a perfilar el bigote. ¡Ups! ¡Ay, lo siento mucho! Se me corta un poquito el bigote. Lo siento, amigo. Lo siento mucho. Ay, perdóname. No debería afeitarte más. ¿No te importa? Sí, un error le comete cualquiera. Lo siento. No volverá a pasar. A ver. Lo voy a arreglar. Perdóname, pasó de nuevo. Sí. Ah, ¿te vas a afeitar completo? No, el bigote se te ve bien. Lo voy a arreglar de verdad. Digo, lo voy a dejar muy bien. A ver. Ay. Listo, ¿ves? Solo fue un desliz, lo siento. Mm, ya, la verdad está bien. Pero ya que te corté un poco el bigote, ay, me siento culpable. Voy a cortarlo un poquito para que se vea mejor. Es que no te ves muy bien. Perdóname, amigo. A ver, quédate quieto. No, está bien, está bien. Ay, no sé cómo arreglarlo. No. Sí, quedó bien. ¿Te ves bien, amigo? Bueno, hora de perfilar tus cejas. ¿Aún confías en mí, verdad? Claro, nos conocemos desde hace años. Mm, Entonces, quédate quieto. A ver, aquí. Solo voy a depilar tu uniceja. Es que, amigo, ¿no te depilas nunca? Bueno, con razón. Tienes muchos pelitos aquí. ¿Te ves como... ¿Conoces a Helga de Arnold? Es una broma, tontito. A ver, ya. No, no las dejo delgadas. Te juro que no. La otra. Un poco más. Te digo la verdad. Es que nunca había hecho esto. Es primera vez que uso una de estas navajitas. ¿No te enojas? Eres muy lindo conmigo. Por eso te amo. Por eso te quiero tanto, amigo. A ver, ya. Sí,
sí, va a quedar bien, lo juro. Uy. Oh, lo siento. Lo siento mucho, amigo. No fue mi intención. Voy a llorar. No puedo creer que me equivoqué así. Lo siento mucho. ¿Me perdonas? No es tan grave. Solo te falta la punta de la ceja. Es que como era mi primera vez, y yo de verdad quería ayudarte. Entonces, solo se me pasó la mano. Un poquito. ¿Me perdonas? ¿Así? ¿De verdad me perdonas? Bueno, ah, que, ay, no debía hacer eso. Bueno, te ayudo a arreglarla ahora a ti. Perdón. Le voy a dejar bien, lo mejor posible, ¿sí? Am, mira, voy a dejar como si tuvieras un piercing aquí. Para arreglar lo que corté. Me siento muy culpable. Sí, ahora sí. Te ves maravilloso, amigo. Te ves precioso. Tu barba está bien. Tu cara, tu ropa, no. Pero sí te recomiendo que te cambies. Bueno, quizás no te pongas la polera roja con los pantalones naranja. ¿Qué tal si te pones una camisa blanca y unos pantalones negros? Ya es suficiente con la cara. No, te ves muy bien, de verdad. Confía en mí. Ve a la cita con tu novia, sí. Puedes ir directamente. Em, Te lo regalo. Llévalo. Creo que servirá más de ti. Bueno, espero que te vaya bien la cita con tu novia. Estoy segura que se va a sorprender al verte. Y si necesitas mi ayuda, puedes volver. Aunque teníamos un acuerdo. Pero supongo que si necesito tu ayuda, tú también vas a venir, ¿no? Bien. Ay, no te puedo dar besitos ahora, pero nos vemos, amigo.